Regeneración, un podcast de Farm 45. Hola a todas y a todos, soy Ada Navarro y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Regeneración, el podcast del proyecto Farm 45. Os recordamos que este es un proyecto con el que queremos divulgar y comunicar sobre la agricultura y ganadería regenerativa, un modelo de producción de alimentos que pone el foco en la regeneración y la salud del suelo. Para ello, hoy tenemos un invitado muy especial. Bienvenido, Orson, y muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Muchas gracias a ti, Ada, bueno, y a todo el equipo de Fan 45 por darnos este espacio. A mí en representación de Acia Projects y como ya sabes, soy un fiel seguidor de este podcast, así que mucha ilusión de estar aquí. Qué bueno que estar en un lado y en otro, ¿no? Participando, también escuchando, pues mira, fantástico. Eso es parte de la misión, ¿no? De poder todos formar parte y crear esto, así que genial. Pues vamos directamente. ¿Qué tal? Nos Venga. gustaría que nos compartieras qué es Azoya Projects, que nos lo puedas presentar, el proyecto, cómo surge y cuál es su propósito. Vale. Bueno, pues sí, o sea, y un poco en línea de lo que le decías, ¿no? El Theia Projects es una startup de impacto, ¿vale? Esto que puede sonar un poco raro, una startup es una empresa con un alto contenido innovador bueno, digamos que está naciendo, ¿no? El hecho de que sea de impacto significa que más allá de generar un retorno económico, busca el generar un retorno tanto social como medioambiental, ¿no? Y esto no es simplemente decirlo, sino que se establecen herramientas de medición y monitorización con los objetivos de impacto, ¿no? En una línea temporal. Bueno, y esto es lo que es Azoya Projects, ¿no? Así, primero una vez definido lo que es una startup de impacto. Eh, Nace en plena pandemia, ¿no? Nos juntamos pues los tres socios fundadores y un poco, supongo que algo que ha pasado mucho en la pandemia, ¿no? Que nos ha vuelto y nos ha hecho plantearnos cuáles son las cosas realmente importantes, ¿no? Y estos sectores que parecen olvidados que de repente se vuelven esenciales, ¿no? Nosotros nacemos con la misión de escalar el modelo de agricultura regenerativa, ¿vale? Para convertirlo en un modelo de adopción masiva, poniendo a los agricultores en el centro, pero no solo a los agricultores, sino entendiendo que, se tiene que generar un modelo que tenga sentido para todos los stakeholders, ¿no? Para todos los grupos de interés, o sea, incluir también administración, las empresas, consumidores, etcétera, ¿no? En este sentido, pues nosotros nos dimos cuenta, el problema un poco que queremos solucionar, ¿no? Es que nos dimos cuenta de que el actual modelo de producción de alimentos, lo que se conoce como el modelo de agricultura convencional, eh, tiene una externalización de costes medioambientales y sociales muy elevada que no se reflejan al final, ¿no? En la contabilidad. Y un poco nosotros lo que queremos es pues, conseguir que esa externalización no esté y que, por otro lado, se moneticen los impactos positivos que se generan en esa transición hacia un modelo de agricultura regenerativa, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto en mente y teniendo muy en cuenta que, bueno, yo soy biólogo, ¿no? Relacionado con el mundo del activismo y la verdad es que, bueno, pues el estar haciendo una empresa me está confrontando con muchas cosas, ¿no? Pero en definitiva nos pareció una buena herramienta, ¿no? En tanto que es algo que puede generar recursos propios, generar esa riqueza y reinvertirse, ¿no? Y nosotros nos dimos cuenta en esta misión de querer escalar el modelo de agricultura regenerativa que habían unas barreras importantes, hay muchas, ¿no? Pero nosotros nos centramos en tres, ¿no? Una, la necesidad de financiar dicha transición, ¿no? Bueno, cuando se transita de un modelo a otro se requiere de un tiempo, de un proceso, ¿no? Y hay muchos agricultores que si no tienen
otra actividad detrás y recursos suficientes, pues se produce lo que se conoce como el peaje productivo, ¿no? Cuando tú tienes un suelo muerto y los servicios ecosistémicos degradados, pues necesitas transitar un proceso y hay una bajada en la producción. Entonces, financiar esa transición es una de las barreras que nos gustaría ayudar a derribar. La otra es la necesidad de herramientas para medir, ¿no? La agricultura regenerativa es muy dependiente del contexto, ¿no? Y hemos visto que muchos agricultores o ganaderos, ganaderas, empujados por todas las leyes que hay ahora, la subida de precio de los fertilizantes, ¿no? Por los impactos de la agricultura, del cambio climático, pues se lanzan a buscar otros modelos, hacen un curso, pero luego tienen el síndrome de la página en blanco, ¿no? Donde una vez llegan a su explotación, uy, ¿por dónde empiezo? ¿No? Y es curioso porque ves que agricultores o ganaderos, ¿no? Que han hecho el mismo curso, vuelven y dicen, uy, no, no, es que esto se puede hacer porque donde hemos hecho el curso llueve más, ¿no? Y otro dice que es porque llueve menos, ¿no? Y al final es un poco dotarles también de herramientas que les permitan entender cómo afectan la implementación de ciertas prácticas a determinados parámetros agroambientales y económicos, ¿no? Esto es una herramienta complementaria porque somos conscientes de que se tiene que volver a la observación, ¿no? Eso que no son datos, sino que es el observar tu explotación y la tierra, pero bueno, que en esta época de tanta necesidad de datos que tenemos, ¿no? Pues es algo que también ayuda. Y por último, la tercera barrera, sin ser ni mucho menos todas, pero ser una de las que también nos hemos puesto a trabajar en ello, es la barrera de la regulación, ¿no? La actual regulación es muy heredera de este modelo convencional y por la actividad que nosotros proponemos, bueno, tiene que ver con la generación de un flujo de ingresos a través de la captura de carbono y de estos impactos positivos que se generan, pues tampoco hay una regulación. Entonces, pues bueno, estas son las tres barreras, ¿no? Necesidad de financiar la transición, herramientas para medir y las barreras regulatorias que hay. Y aquí, pues esto sería un pequeño resumen de Azoya Projects y de lo que queremos abordar con Azoya Projects. Fantástico. Es decir, ponéis el foco en la agricultura regenerativa. Como sabes, desde Farm45 nuestra misión también es apostar por transformar el sistema agroalimentario actual y también compartimos ese foco. Realmente es un reto y como bien planteas, trata de dar respuesta, ¿no? a tres, bueno, nos explicabas estos tres súper puntazos necesarios y muy clave. Vuestra solución se llama Carbon Farming o agricultura del carbono. ¿De qué se trata exactamente? Son conceptos muy nuevos. Comienzas a escuchar, pero explícanos en detalle qué es exactamente Carbon Farming y cuáles serían sus principales retos. Vale, perfecto, sí. Bueno, el carbon farming, como tú has dicho, ¿no? O agricultura del carbono, es básicamente encontrar un modelo agrícola, está asociado a prácticas, que lo que hagan es aumentar el contenido de carbono orgánico en los suelos, ¿no? Por eso se le conoce como agricultura del carbono. Es un tipo de agricultura que lo que hace es aumentar el contenido en estos stocks naturales que hay de carbono en estos reservorios, ¿no? Poniendo el foco en los suelos, siendo un sumidero muy importante de CO2, ¿no? Que con el actual modelo convencional y con tanta labranza, pues ya no solo labranza, sino todos los fitosanitarios y todo eso, pues es algo que ya no es un sumidero, sino que emite, ¿no? Eso es lo que sería el carbon farming. Sin embargo, el carbon farming no tiene que estar íntimamente ligado a la agricultura regenerativa. Es decir, puede haber carbon farming sin que sea agricultura regenerativa, ¿no? Eh, Otros modelos que si bien sí que dan un paso hacia la sostenibilidad, ¿no? Hacia que el modelo de producción de alimentos sea más sostenible, como pueden ser la agricultura de precisión, la agricultura de conservación de suelos, ¿no? Allí sí que se produce un incremento de la captura de carbono en suelos agrícolas, pero sin embargo
nosotros creemos que no se puede hablar de agricultura regenerativa, ¿no? Un caso muy bueno, conocido es el caso de Argentina, ¿no? Donde se han lanzado mucho a la agricultura de conservación de suelos, con siembra directa, pero sin embargo hacen un uso, desde mi punto de vista, muy excesivo de herbicidas como es el glifosato, ¿no? Entonces, ese sería un buen punto a dejar claro que carbon farming no siempre es agricultura regenerativa. Sin embargo, la agricultura regenerativa sí que siempre es carbon farming, ¿no? Yendo más allá, ahora se oye hablar mucho del carbon farming porque hay todo un nuevo mercado emergente, ¿vale? Que es el mercado de derechos de emisión de CO2 asociado al sector agrícola, ¿vale? No sé, Ada, si conviene que explique un poco qué es esto del mercado de derechos de emisión o no. Creo Eh, que sería interesante que nos pudieras poner en contexto, porque realmente, como decía, son conceptos nuevos y es interesante poderlo enmarcar, ¿no? Y entender bien en qué nos movemos. sí, sí, pues bueno, por decirlo rápido, es un sector muy complejo. Yo, de hecho, muchas veces siento que cuanto más sé, menos entiendo, ¿vale? Pero, por decirlo fácil, básicamente todo esto nace en el protocolo de Kioto y todas las políticas de ley de cambio climático, ¿no? Se establecen unos mecanismos para incentivar esos cambios, ¿no? Y ahí nace lo que se conoce como el mercado de emisiones de carbono, ¿vale? Es muy complejo, hay voluntario, regulado, etcétera, pero por explicarlo fácil, básicamente es si hay empresas o organizaciones que están emitiendo, ¿vale? Y por el otro lado hay otras actividades que lo que están haciendo es reducir o capturar carbono, ahí se puede generar un mecanismo en el que si uno emite tantas toneladas de CO2 y el otro está capturando, pues el otro puede pagar un poco, digamos, por esa captura que se ha dado, ¿no? De seguro que suena mucho lo de cuando tú coges el vuelo y dices, ¿quieres compensar tu huella de carbono? Pues plantando árboles, ¿no? Los árboles crecen, capturan carbono y entonces si eso se calcula, pues tú puedes establecer lo que es un crédito de carbono, ¿no? Que es una tonelada de CO2 evitada o removida, ¿vale? Esto por decirlo muy fácil. Dentro de todo esto, el carbon farming, pues como la gente hoy hablar mucho de los árboles, pero el carbon farming y la agricultura, en tanto que es un sector que no solo puede reducir, sino que puede también capturar carbono en suelos agrícolas, ¿no? Volviendo a transformar la tierra en ese gran sumidero, pues ahí está la opción de generar créditos de carbono agrícolas, ¿vale? Y por eso se oye hablar mucho últimamente del carbon farming en el sector agrícola. Retos, pues hay muchos, ¿no? Eh, esto, bueno, como pues puede ser una herramienta muy grande para el greenwashing y puede no serlo, pero en cualquier caso los retos que tiene, eh, por un lado están los sistemas, lo que se conoce como sistemas MRV, ¿vale? De monitorización, reporte y verificación. Algo que es muy importante en la generación de estas compensaciones es que tú monitorices bien, es decir, que midas bien si esa captura se está dando de verdad o si esas reducciones no. Luego lo reportes a una entidad certificadora y luego esa entidad certificadora lo verifica, ¿vale? Esto es lo que se conoce como los sistemas MRV y en el caso del carbon farming es muy costoso, ¿no? Digamos, si lo quieres hacer muy bien, tienes que ir a hacer analíticas de laboratorio, que es lo más preciso, pero eso tiene una estructura de costes que es difícil de sostener, ¿no? Por otro lado, hay otros sistemas MRV, ¿no? Que pues es satelital o modelos matemáticos, que estos sí que no tienen ese coste asociado, pero por contra, la precisión que dan es dudosa, ¿no? Pues imagínate cómo con un satélite a muchos kilómetros vamos a poder calcular el carbono que hay debajo del suelo y eso más teniendo en cuenta si tiene que pasar una cubierta vegetal, etcétera. Y los modelos matemáticos requieren de muchos datos, los cuales no tenemos, y aparte han sido
generados en un contexto de estabilidad climática, cosa que estamos perdiendo completamente, ¿no? Entonces, encontrar esos sistemas MRV es uno de los retos. Luego hay un reto que nosotros consideramos bastante importante, que es conseguir que esto no se pervierta, ¿no? Actualmente, bueno, pues hay una serie de intereses y hay todo un modelo que con unas grandes empresas, ¿no? Las agroquímicas, que, bueno, pues que tienen sus intereses en que el actual modelo se mantenga, ¿no? Digamos. Y entonces, bueno, a mí me parece que aquí está habiendo un reto muy importante por los términos, ¿no? Y yo, de hecho, en el tiempo que llevamos he visto como grandes empresas de las más conocidas no se atrevían a hablar de agricultura regenerativa, pero sí de carbon farming. Y estoy viendo cómo ahora ya sí se están atreviendo a hablar de agricultura regenerativa, ¿no? Y creo que el conseguir que este mecanismo no se pervierta o que incluso el término de agricultura regenerativa siga manteniendo todo su significado es importante porque bueno, está muy bien poner cubiertas vegetales, pero de ahí a que eso sea agricultura regenerativa, como nosotros lo vemos, hay pues, un paso, ¿no? Entonces ese sería un segundo reto, ¿no? Conseguir que todo esto siga siendo algo que tenga su coherencia. Y luego hay algo que es más relacionado con todo el tema de los mercados de carbono, ¿no? Que es lo que se conoce como permanencia y adicionalidad, ¿vale? Em, Aquí tendría que entrar un poco más en profundidad, pero en cualquier caso, cuando se habla de permanencia es cuando una empresa o organización compra y compensa una tonelada, ¿vale? Que ha emitido y que no ha podido evitar emitir. En principio, el que está generando el proyecto de compensación tiene que asegurar una permanencia. ¿Qué significa? Que si pues tú plantas, y vuelvo a los árboles porque es un ejemplo más conocido, ¿no? Pero si tú plantas un árbol y el árbol crece durante 20 años, pero de repente un fuego lo arrasa, esa permanencia que tú estabas asegurando de 40 años, ¿no? Que asegurarías que en 40 años ese árbol no se cortaría y se utilizaría para construcción, pues en un fuego lo estás perdiendo, ¿no? La permanencia es algo que se tiene que también asegurar en estos proyectos, ¿no? En el caso de la agricultura, esa permanencia es difícil de asegurar, ¿no? Primero porque depende de muchas variables, como es el clima o la pluviometría, pero sobre todo también porque depende del mantenimiento de unas prácticas, ¿no? Tú puedes capturar un carbono, pero si al cabo de 4 años vuelves a labrar de manera muy intensiva y te abocas otra vez a eliminar la vida, esa vida que tenía tu suelo vivo, pues se vuelve a liberar ese carbono. Entonces, ¿cómo asegurar la permanencia en estos créditos de carbono? Es uno de los retos. Y la otra tiene que ver con la adicionalidad. La adicionalidad, ¿qué significa la adicionalidad? Bueno, aquí quizás sí que conviene que explique de dónde sale, ¿no? La adicionalidad básicamente es decir que un proyecto no se habría podido dar o no se habría dado de la misma manera si no hubiera sido por esta financiación extra que ha dado este mecanismo, ¿no? De los mercados de carbono. ¿Cuándo sale? Bueno, pues en el protocolo de Kioto, que esto era entre países, ¿no? Se establecieron unos objetivos de reducción que cada año se van actualizando. Los países pues tienen unos objetivos y cada año tienen que ir reduciendo esas emisiones, ¿no? ¿Qué pasó? Que en el caso de Polonia fue el más conocido, ¿no? Lo que se conoció como la venta de aire caliente. Polonia en ese momento, debido a una desindustrialización que estaba sufriendo, porque bueno, hacía relativamente poco había salido de la Unión Soviética y tenía una industria que estaba yéndose a pique, ¿no? Pues se le habían establecido unos objetivos de reducción en función de las emisiones que normalmente tenía, que los estaba cumpliendo muchísimo, pero no porque hubiera una ambición climática y política y realmente se hubiera invertido en conseguir estas reducciones. Es decir, no había habido un objetivo, ¿no? Simplemente era una consecuencia directa de que esta industria se estaba perdiendo, ¿no? Y entonces empezaron a vender un montón de estos derechos de emisión, ¿no? Que son los créditos del carbono del mercado regulado. Claro, ahí siempre las asociaciones ecologistas
y todas estas, toda esta parte de la sociedad civil que siempre actúa como salvaguarda, ¿no? Y que siempre está apuntando más allá, pues que pusieron el grito en el cielo, ¿no? Y dijeron, hombre, aquí se había hecho un negocio de algo y va en contra de los objetivos que precisamente queríamos, que era conseguir más ambición climática. Y ahí es cuando se introdució el concepto de adicionalidad, ¿no? El concepto de adicionalidad llevado al sector agrícola te dice que en principio solo serían elegibles esos proyectos que no han empezado a hacer una transición y que todos esos proyectos que ya llevan años en un modelo regenerativo no serían elegibles porque ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues son algunos de los retos que nosotros consideramos importantes en relación al carbon farming, relacionado con la generación de créditos de carbono, que es de lo que se habla. Wow, Orson, muchísimas gracias por ir poniendo luz en todos estos conceptos que, bueno, para mí son nuevos y seguramente para gran parte de la audiencia. Y hablando sobre agricultura, el sector de la agricultura regenerativa sí que está contemplado dentro del mercado voluntario, pero no dentro de lo que sería este mercado obligatorio o regulado del que nos estabas hablando. Entonces, ¿en qué se diferencia un tipo de mercado y otro? Vale. Bueno, en realidad son nombres que yo pienso siempre que generan confusión, ¿no? Porque se habla de mercado regulado y de mercado voluntario. Ya eso te da a entender que el voluntario no está regulado, cuando sí ahí está muy regulado, ¿no? Básicamente el mercado, lo que se llama el mercado regulado u obligatorio, afecta solo a determinados segmentos de sectores de la actividad económica que son los que más emiten, ¿no? Y son pues de obligado cumplimiento, ¿no? Pues allí están las cementeras, las petroleras, la fundición, cerámica, etcétera, ¿no? Sectores que son muy intensivos en el uso de combustibles fósiles y que por lo tanto tienen muchas emisiones. Esos están regulados y de manera obligatoria se les establece unas cotas máximas de emisión que cada año se van reduciendo para ejercer una presión y ahí está el mecanismo este de, bueno, pues si una empresa invierte mucho en reducir mucho y otra no y emite más de lo que se puede, pues esa que no ha invertido tanto le podría pagar a la que sí lo ha hecho, ¿no? Es un juego al final de suma cero, ¿no? Teniendo en cuenta siempre que cada año se van reduciendo esta límite de emisión. El mercado voluntario es, por contra, los mercados, y tenemos que hablar de mercados, no de mercado, sino son todos aquellos mercados que afectan a lo que se conoce como sectores difusos, ¿vale? Que ahí incluye hostelería, agricultura, transporte, todos los que a nosotros nos son más familiares. Eh, Esa es la diferencia, es un mercado voluntario, es decir, no es de obligado cumplimiento y las organizaciones que entran a ser neutrales en carbono lo hacen bien por principios, bien por motivos de marketing, de responsabilidad social corporativa, etcétera, ¿vale? Ahora, dentro del mercado, de los mercados voluntarios hay muchos. El MITECO, por ejemplo, tiene un mercado voluntario que está regulado por la administración estatal, ¿vale? Es decir, no es que no sea regulado, pero es voluntario, en tanto que pues se generan proyectos de reforestación o aforestación. Es el MITECO quien lleva toda la parte de certificar y todo esto y de la monitorización. Y entonces ahí hay empresas o organizaciones, porque también está abierto a ayuntamientos, etcétera, que si quieren compensar su huella de carbono, siempre y cuando, y esta es la teoría, ¿no? Hayan puesto esfuerzos en reducir sus emisiones, pues pueden hacerlo a través de este mercado voluntario. Desde el equipo, pues a veces tenemos estas conversaciones, ¿no? Y nos preguntamos hasta qué punto deberíamos permitir que los créditos, en este caso regenerativos, que buscan ir más allá, sirvan para que otros pues sigan emitiendo, ¿no? ¿Qué opináis al respecto? Sí, no, es una inquietud 100% compartida, ¿no? Como bien he dicho al principio, bueno, pues mi background medio biología, he caminado la restauración ecológica de ecosistemas, pero mi background siempre ha estado más en el activismo, ¿no? Y desde fuera siempre me parecía eso algo perverso, ¿no? El tema de los mercados de carbono. Sin duda son una solución parcial, ¿no? En un modelo capitalista, pero bueno, yo pienso que eso, que la gran mayoría de cosas que tienen potencial para hacer el bien también pueden tener, hay para hacer el mal, también pueden tener un potencial para hacer el bien, ¿no?
antes de entrar y entender cómo funcionaba este sistema, me parecía que simplemente era una licencia para seguir contaminando, ¿no? Eh, Ahora lo veo distinto, ¿no? Y cuando me he metido y lo entiendo mejor, sigo diciendo que no es la panacea, pero que sí que puede generar y puede financiar muchos proyectos que de otra manera sería difícil, ¿no? Lo importante aquí es entender, uno, que esto es como lo de reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? El orden tiene un sentido y aquí también siempre es reducir, ¿no? Por un lado, conviene entender que en el mercado voluntario no hay nadie que esté obligado, ¿vale? Y que, pues, si el que contamina paga, pues es un poco aplicar esto, ¿no? No lo vemos muy normal en la depuración de aguas, en el sistema de recogida de basura, pero parece que en la atmósfera tenga que ser gratis, ¿no? Y que tenga que ser algo que se haga así sin más. Esto por un lado. Y por el otro, eh, se tiene que reducir y demostrar que hay una opción y una inversión en reducir, pero hay partes que no se pueden reducir a día de hoy. Por ponerte un ejemplo, una empresa del sector de la logística, a día de hoy, por motivos técnicos y tecnológicos, no se puede hacer una logística y un transporte de emisiones cero, ¿no? Pues el transporte rodado, pues a día de hoy y con las estructuras que tenemos, va de la mano de las emisiones y de la quema de combustibles. Entonces, ahí también conviene entender que si se demuestra que ha habido una inversión en reducir, pues a mí no me parece mal que también se quiera ir más allá y compensar, ¿no? Y por otro lado, al final, si nos centramos en la misión, me parece que es eso, que hay proyectos que pueden conseguir un flujo económico alternativo que van a ayudar a acelerar o a los que no están convencidos a empezar esta transición. Entonces, es compartido, pero bueno, al final nosotros estamos aquí para intentar que no se convierta en una herramienta de greenwashing. Sí, sí. Siempre agradecidos por pues esos salvaguardas, ¿no? Esos grupos que están siempre metiendo el dedo en la llaga y señalando a que se tiene que ir más allá. Sí, sí. Sí, totalmente. Y esto además va conectado con lo que decías antes de la comprensión y cuál es la aplicación o el entendimiento de lo que es realmente la agricultura y ganadería regenerativa para ir de la mano en eso. Entonces es muy interesante tener estas conversaciones entre las diferentes organizaciones y ver que se comparte esa perspectiva y que se trabaja para sostener eso. A ver, te quería preguntar también sobre el contexto a nivel europeo y el contexto estatal. Sé que ahí también hay chicha. Sí, 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 desde luego. Bueno, a nivel europeo, ¿no? Estamos hay muchas leyes que se están haciendo y muchas estrategias, ¿no? Desde el nuevo Green Deal de la Unión Europea, la estrategia del Farm to Fork, la estrategia de biodiversidad, la Soil Mission, ¿no? Sobre regenerar todos estos suelos, la nueva PAC, bueno, todas estas políticas, muchas veces hechas de arriba abajo y sin tener muy en cuenta a la participación y bueno, pues la participación de los sectores a los que afectan, ¿no? Pues están impactando directamente sobre todo el tema, bueno, sobre todo el sector agroganadero, ¿no? Aparte, está la ley de cambio climático, ¿no? Que Europa establece que para el 2050 quiere ser neutral en carbono, ¿vale? Quiere ser la Unión Europea, pues eso, neutral en carbono, siendo muy conscientes de esa incapacidad que tenemos a nivel técnico para conseguir la neutralidad total, son conscientes de que hay una parte que se va a tener que compensar, ¿no? Y ahí es donde establecieron, bueno, en noviembre del 2021 sacaron una comunicación que se llamaba Sustainable Carbon Cycles, ¿vale? Donde establecían 4 estrategias pilares para mm, conseguir esa compensación de calidad, ¿vale? Allí ya dijeron que lo importante eran los carbon removals, no los carbon reductions, es decir, las reducciones se tienen que hacer sí o sí y ya no valen para venderse.
Y los carbon removals son todas aquellas actividades que realmente están capturando CO2 que ya ha sido emitido, ¿no? Como una vez más puede ser lo de la reforestación, pero hay muchas otras. Y dentro de estas 4 estrategias pilares, algunas más tecnológicas y tecnooptimistas, como es la inyección de carbono en la corteza terrestre, ¿no? Generando biocombustibles o otras, establecen el carbon farming, ¿no? Como una de las estrategias pilares. Y ahora estamos en un proceso en el que la Unión Europea parece que lo que va a hacer es hacer un mercado voluntario intraeuropeo, ¿vale? Para que no se vaya, pues nadie de fuera de la Unión Europea pueda comprar esas absorciones que se han generado, ¿no? Porque si tú la generas aquí, pero la compra Estados Unidos, en realidad quien se tiene que imputar ese descuento es Estados Unidos y ellos quieren que todo eso quede dentro de Europa, ¿no? Y ahora estamos en este momento en el que se han creado una comisión de expertos sobre el grupo de expertos de Carbon Removal y donde se están aceptando o valorando qué metodologías y qué esquemas de certificación se tienen que aplicar concretamente al tema del carbon farming, ¿no? Una serie de criterios, pues eso, que definan cómo se cuantifica, cómo se asegura la adicionalidad, cómo se asegura la permanencia y cómo se asegura que estos proyectos tengan otros cobeneficios, o para, en mi opinión, mal llamados cobeneficios, ¿no? Como es la biodiversidad, mejora de indicadores socioeconómicos y tal. Y España, a nivel estatal, pues también tiene que hacer estas aportaciones, ¿no? Como he dicho, ya tiene un mercado voluntario, pero está solo centrado en el sector forestal y bueno, este es un poco el contexto actual de la Unión Europea donde está todo un poco en ebullición y definiéndose, ¿no? Y como he dicho, pues hay intereses opuestos, depende de para quién. Y ahora estabas hablando, haciendo mención sobre temas de metodología. ¿Nos puedes avanzar en qué tipo de metodología estáis trabajando o estáis desarrollando? Sí, sí, nosotros en realidad la metodología un poco que hemos hecho, siempre teniendo en mente el tema de que sea realmente una herramienta para ayudar a la transición, ¿vale? Bueno, pues cosas a remarcar es lo primero y lo que nos parecía más importante es el tema que he comentado de la adicionalidad, ¿vale? ¿No os parece que hay la inercia de adaptar el sector agrícola a los mercados de carbono cuando tiene que ser completamente al contrario, ¿no? Y esto ya se ha visto. Cuando hay un nuevo sector, pues lo que se tiene que hacer es adaptar ese mercado a el nuevo sector. Entonces, la adicionalidad que dejaba afuera a toda esta gente, a todos estos pioneros que son los que han generado ese know-how, ¿no? Ese conocimiento y que llevan ya mucho tiempo, que los dejara fuera nos parecía algo completamente perverso, ¿no? De hecho, incluso hay gente que nos ha dicho, vale, entonces, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tengo que empezar a destrozar todo? ¿No? Para entonces ser elegible, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos modificado ese concepto de adicionalidad, ¿no? Hablando de una adicionalidad de continuidad, de una adicionalidad inspiracional y estableciendo una ventana de oportunidad para que todos esos pioneros puedan entrar, siempre demostrando que realmente son proyectos regenerativos. Luego está el tema de la monitorización, ¿no? Nosotros, en tanto que queremos ser un estándar y garantía de anti-greenwashing, queremos asegurarnos que esa monitorización es real, también porque podemos darle un feedback a los agricultores, agricultoras y ganaderos y ganaderas que entran en el programa. Entonces nosotros hacemos mediciones reales, hacemos analíticas de laboratorio, ¿no? Para asegurar esa precisión en la monitorización. Y luego también un poco establecemos lo que es un crédito regenerativo, ¿no? Eh, hemos, hay 3 tipos de crédito, unos que son reducciones, ¿vale? Otros que son créditos de carbono agrícola y otros que son los créditos regenerativos, que son los que nosotros, son los que tienen más precio y los que también acompañamos de otras medidas y métricas de biodiversidad de suelos, de aves y de polinizadores, huella hídrica, indicadores socioeconómicos, ¿no? ¿Por qué hemos establecido estos 3 tipos de créditos? Un poco
porque nosotros hemos visto, y este sistema está también un poco pensado para convencer a los no convencidos, ¿no? Y evidentemente reconocer el trabajo de los que ya lo están, pero también un poco para que realmente incentive a esos que están enfadados porque se va a prohibir el glifosato y todo eso, para que incentiven, ¿no? Y que vean un poco un camino. Pues hablando con mucha de esta gente, les gusta ser precavidos y dicen, bueno, si yo llevo pues 100 hectáreas, déjame que ponga 20 en regenerativo, quizá en 50 me pongo a hacer siembra directa, ¿no? Y en esas 30 déjame que siga en convencional, ¿no? Bueno, al final estos tres tipos de créditos responde a esos pasos que se dan en un sentido, siempre supeditado a que realmente haya una intención de ir hacia esa transición, pero nosotros diferenciamos mucho lo que son estos créditos, ¿no? Y el crédito regenerativo es el que tiene un precio mayor, ¿no? Y es el que, digamos, da un mayor beneficio, ¿no? Y lo integramos como un crédito regenerativo, entendiendo que más allá de la captura de carbono, porque se habla de cobeneficios, como si el carbono fuera el centro, ¿no? Pero no funciona así, ¿no? La naturaleza no son compartimentos estancos, no tiene ningún sentido, aparte no se va a poder hacer, pero que intentemos capturar mucho carbono si nos cargamos la biodiversidad, y un poco tenemos que ir hacia esa visión más holística, ¿no? Con la intención de poder acabando generando algo que sea realmente una unidad de regeneración. Pero bueno, eso por darte cuatro pinceladas, Ada, que es las metodologías, pues eso, vamos, tiene unas 70 páginas, así que imagínate que no es algo rápido de explicar. Totalmente. De hecho, voy a escuchar de nuevo esta entrevista para poder ir comprendiendo mejor todos estos conceptos. Ahora te quería preguntar cómo funcionaría esto, digamos, a nivel práctico, de cara a un productor que nos puede estar escuchando ahora mismo y que diga, vale, esto es una solución que yo puedo aplicar, ¿no? Y también relacionado con esto, también entender cuánto podría cobrar un productor o ingresar al mes en un manejo regenerativo. No sé si son preguntas que pueden llegar a responderse o no, pero bueno, ahí te las planteo, que quizás son dudas que pueden estar surgiendo ahora mismo. Sí, no, o sea, voy a empezar por la primera, ¿no? Que quizás sería lo que sí que puedo contestar con seguridad. Eh, bueno, pues si un productor, vamos a poner, en el caso de que sea un productor en convencional, ¿no? Lo primero que haríamos es, pues hay toda una parte de parametrización, ¿no? De recolección de datos sobre consumos, tanto de combustible como de fertilizantes, etcétera, toda una recolección de los datos del tipo de manejo que hace, ¿vale? También sobre qué tipo de clima está, qué tipo de suelo, ¿vale? Y eso nos permite a nosotros hacer una primera aproximación sobre cuál es la huella de carbono, las emisiones que está generando su explotación, ¿no? Eh, una vez eso, se les da como también y de manera prospectiva, digamos, esto no es aún con mucha precisión, ¿no? Se le dice en qué puntos tiene esas emisiones más grandes y cuáles serían las prácticas, digamos, se le hace como una primera propuesta de transición, ¿vale? Eh, Aquí es una comunicación con esta persona y también entender cuál es la velocidad que quiere hacer, ¿no? Si quiere ir más poco a poco o no. Una vez se llega a más o menos tener un acuerdo sobre esas prácticas que se quieren implementar, ¿no? Pues siembra directa, abandono de los fertilizantes nitrogenados, abandono de los fitosanitarios, integración de ganado, márgenes multifuncionales, bueno, cubiertas vegetales hay muchas, hay opciones, ¿no? Pero una vez se llega a más o menos un pacto, allí sí que se llega a firmar el contrato y entonces hacemos lo que es el establecimiento de la línea base, que allí sí que es de manera exhaustiva, ya no solo con esos datos, sino que vamos al terreno, cogemos muestras de tierra, hacemos un conteo de los árboles que hay y se establece el contenido de carbono orgánico de los suelos y los reservorios que hay, ¿no? Sobre esto ya se genera lo que se conoce como el Project Design Document, el desarrollo del proyecto, desarrollo del documento del proyecto, donde se dice cómo sería si las emisiones si siguieran con el mismo tipo de manejo y empezamos a establecer cuál es el escenario del proyecto.
cómo se van a implementar, prácticas y tal cual. Entonces, una vez tenemos esto, al cabo de 3 años, volvemos, ¿vale? Y volvemos a tomar analíticas de suelo. Y allí, con ese diferencial del contenido de carbono que ha aumentado, se pueden emitir unos créditos que serán regenerativos o de carbono agrícola, etcétera. Los créditos de reducciones se emiten cada año y tienen un periodo de validez solo durante un año. Tienen un precio más reducido. Y esto es un proceso iterativo. Nosotros nos tenemos que asegurar que al menos están con nosotros durante 6 años, pero a partir del sexto año ya es el propio agricultor o agricultora quien decide si quiere continuar, ¿no? También porque hemos visto que en muchos otros programas se les ata a 10 años o así y eso les echa para atrás. Al final, nosotros no queremos que esto sea una prisión o algo así, sino que sea realmente algo con lo que sientan que quieren seguir en este proceso, ¿no? Y entonces, pues eso sería el proceso iterativo. A partir de ahí se generan, se venden y se les da el dinero a los agricultores. Nosotros nos quedamos, evidente, una parte por hacer crecer la empresa y por mantener toda la estructura de costes, ¿no? Asociada. Y entonces, la segunda pregunta, que es la que siempre nos hacen, ¿cuánto puedo ganar yo por hectárea y por año, ¿no? Eh, Estamos trabajando para crear ciertos casos de uso, ¿no? Hay mucha literatura científica, pero, pero bueno, creo que era aquí en este mismo podcast, ¿no? Que era Pablo Manzano, que hablaba sobre abrazar la complejidad. Eh, Totalmente, sí, fue en sí, ese episodio con Pablo. sí, sí, yo es una frase que también siempre repito porque mm, tenemos que ser conscientes de que depende de muchos factores, ¿no? Nosotros sí que podemos dar unos números, ¿vale? Pues figúrate de una manera muy conservativa, pues 1,2 o 2 créditos regenerativos se podrían generar por hectárea y por año, teniendo en cuenta que eso sería un ingreso de 50 euros para el agricultor, ¿vale? Pues ahí ya podéis echar un poco los números, pero una vez más, no lo sabemos, porque es que depende tanto del punto de partida, de qué tipo de manejo estuvieras haciendo, del clima, ¿no? En un sistema de secano, la captura de carbono en suelo está muy asociado a la disponibilidad hídrica. Depende de tantos factores que siempre somos muy cuidadosos en dar estos números. Sin embargo, bueno, pues ya se conoce todas las bondades y todos los ahorros y el aumento de rentabilidad que se consigue, ¿no? Transitando hacia un modelo regenerativo. Entonces, no es algo que podamos decir con total seguridad y nos gusta dejarlo claro. Pero bueno, sin embargo, es eso, es un más a más. Siempre decimos, si alguien se quiere meter en esto del carbon farming pensando que se va a hacer rico, mejor que no se meta, ¿no? Ahora, si estás en una situación en la que realmente no sabes cómo hacer más rentable tu explotación, los precios están subiendo, los impactos, estás perdiendo tu cosecha, pues esto va a ser un más a más, algo que sume. Muy bien, muy bien. Y bueno, además en estos últimos días en prensa he estado leyendo, ¿no?, sobre la creación de la Alianza por el Escalado de la Agricultura Regenerativa en España, que estáis liderando. ¿Quiénes forman esta alianza? ¿Cuál es su propósito? Bueno, explícanos. Sí, sí, bueno, es algo que nos da muchísima ilusión. La verdad es que ha sido todo un parto, ¿no? No pensábamos nosotros como una organización pequeña y que aún está lo que se conoce, ¿no? Como la travesía del desierto, que es cuando aún no tienes claro si vas a poder sobrevivir o no, aún no estás generando ingresos, pues no teníamos pensado que nos liáramos a esto, pero la realidad es que, bueno, pues ha sido un proceso bonito, ¿no? Difícil también poner distintas organizaciones con distintas maneras de decidir, con distintos propósitos de distintos sectores, de acuerdo. Eh, y un poco también deseando ahora, vaya, el liderazgo es compartido, ¿no? Se trata de una alianza precisamente por lo que hemos estado comentando, por todo este momento a nivel europeo y a nivel estatal que hay, para conseguir pues, digamos, animar a la administración, tanto europea como estatal,
a que realmente establezca unos objetivos ambiciosos y a que realmente ponga la agricultura regenerativa como una solución real y pragmática a muchos de los problemas que estamos viviendo, ya no solo como en el sector agrícola, sino como sociedad, ¿no? Como sabréis y habéis hablado muchas veces, tiene multitud de impactos, ¿no? Y es un motor de cambio sistémico muy grande. Esta alianza, pues está en el equipo fundador, ¿no? Y veremos si va creciendo o no. Está orientada para precisamente esto, conseguir que las metodologías y todo eso sean ambiciosas. Y está formada pues por la Asociación de Agricultura Regenerativa, ¿no? Ibérica, que estamos muy contentos de que estén también con la Fundación HOP de Javier Peña y la Fundación ECODES, Fundación Ecología y Desarrollo. Estas son las tres entidades del tercer sector, ¿no? Con una aproximación diferente, ¿no? Unos más orientados en comunicación climática, otros mucho más específicos del sector agroganadero y otros más orientados a toda la parte de asesoramiento a organizaciones a esta transición, pero muy contentos de que estén y como digo, bueno, pues eh, dan este punto de que nos mantengamos en el buen camino, ¿no? Eh, Luego está el Beta Tech Center, ¿no? Es un centro tecnológico que se dedica a la biodiversidad, ecología y tecnología ambiental y alimentaria, que es un centro con el que hemos trabajado mucho y nos sentimos muy cómodos. También un poco por las personas que hay detrás y la manera que tienen de trabajar, ¿no? Una vez más, y yendo más allá, el tema de la regeneración y con muchas ganas de escuchar el podcast de culturas regenerativas, pero va más allá, ¿no? de la agricultura. Es una manera de hacer, una manera de plantear estas relaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues con el Beta Tech Center nos sentimos muy a gusto y luego hay toda una parte de organizaciones, de empresas, ¿no? Más del sector privado que están relacionadas con el tema del mercado de emisión o con el sector agrícola, ¿no? Pues está Made in Hemp, que es una empresa que está dedicada a promover la recuperación del uso del cáñamo, ¿no? Para usos pues tanto industriales, textiles como otros usos, sobre todo porque el cáñamo es un fitorremediador y una planta que tiene unas capacidades para recuperar el suelo muy grande. Luego está Plant on Demand, que es un agente que se dedica a la venta directa, a conectar pequeños agricultores, ¿no? Luego está Georgánica, es una asesoría en agricultura regenerativa, también bastante de referencia. Luego Bion Makers, que es una gente que nos utilizaremos sus analíticas de biodiversidad de suelos, ¿no? Secuenciación genómica, y que te da unos resultados bastante, bueno, pues con todos los grupos de bacterias y de hongos que hay, que también es importante. Y luego está Climate Trade, que es un marketplace de créditos de carbono, que un poco fueron disruptivos, ya que se cargaron mucho de los intermediarios que habían, con un sistema de blockchain neutral en carbono, etcétera, ¿no? Que conecta a los productores de esos créditos con los vendedores finales, haciendo que realmente se movilice mucho más capital hacia ellos. Y EcoRegistry, que es el registro, ¿no? En todos estos proyectos tiene que haber una separación entre el que lleva el registro y el libro de cuentas, entre el que certifica y entre el que monitoriza, ¿no? Porque hay un conflicto de intereses y EcoRegistry es este registro. Todas estas organizaciones hemos creado el grupo de la Alianza por el Escalado de la Agricultura Regenerativa con la intención de iniciar bueno, de hacer este pequeño grupo de trabajo, ¿no? Y en noviembre empezaremos Nazoya Projects, un proyecto de 5.000 hectáreas en 4 comunidades autónomas donde se pondrá de manera práctica esta metodología, se recogerá la experiencia práctica y un poco es para modificar y hacer de esta metodología la mejor con el retorno de este grupo de trabajo, ¿no? Para que luego haya un periodo de consulta pública y luego nuestra intención es conseguir que esta metodología sea adoptada por el INTECO o la Unión Europea, que de hecho ya se la hemos presentado a la Unión Europea, y que sea una metodología disponible para cualquier organización o grupo, ¿no?
Muy contentos, Ada, de haber generado esta alianza y con ganas de poder conseguir financiación también, que estamos en un proceso de Project Finance, de buscando financiación para esta alianza, no para Zoya Projects, que también, sino para esta alianza y con muchas ganas de conseguir movilizar esos recursos para, pues eso, para hacer de esta alianza un grupo de escalado y ojalá vayamos mucho más allá y le podamos meter mano al tema de la regulación más allá de todo esto del mercado de carbono, ¿no? Esperemos que sea el principio de algo que coja entidad propia. Wow, enhorabuena. Los mejores deseos para esa alianza, para generar ese impacto, ¿no? Y ese propósito con el que se ha creado, porque, bueno, se necesita ir más allá y, bueno, lo estás explicando perfectamente. Sabes también nuestra perspectiva en ello, así que adelante, adelante, porque es necesario llegar a todos esos niveles y formalizar cosas para poder, bueno, escalar e ir más allá. Así que sí, además estáis presentes en todo tipo de foros. Recientemente estabais en el Innovate for Climate en Bilbao, participando en mesas redondas. Imagino que allí es donde compartís tanto la experiencia, tanto estas metodologías, los retos, soluciones que queréis aportar. ¿Cuáles son vuestras valoraciones tras las participaciones en estos eventos? Pues bueno, siempre es bueno, ¿no? Participar en estos eventos y contentos también de que nos están dando el espacio, ¿no? En distintos foros como son estos, donde hay una tendencia muchas veces para mí muy tecno-optimista, ¿no? Hay ciertos gurús de la tecnología y es un poco el pensamiento imperante, ¿no? De que la tecnología nos va a salvar y de que podemos seguir haciendo las cosas como las hemos estado haciendo hasta ahora, pero también empiezan a surgir y cada vez más voces, ¿no? Donde se habla de esta economía regenerativa y de este volver un poco a una mirada un poco más humilde y de trabajar con y no contra la naturaleza, ¿no? De utilizar la tecnología para potenciar estos procesos naturales y una vez más, pues eso, avanzar, a abrazar la complejidad y entender bueno, que tenemos que quizá cambiar un poco el rumbo, ¿no? Es más un cambio de mentalidad. Nuestra valoración es buena, siempre nos gusta poder tener y poder dar voz, ¿no? En estos eventos a estas soluciones basadas en la naturaleza y bueno, también es complejo, ¿no? Muchas veces en el Innovate for Climate, por ejemplo, pues bueno, había allí una manifestación en la puerta. A mí siempre bueno, me genera ciertas contradicciones, ¿no? Vivir estas cosas, sobre todo viniendo de donde vengo, pero en cualquier caso es bueno y me pone feliz, ¿no? Ver que se está dando espacio y que estamos pudiendo entrar en estos foros, siempre eso, con la idea de conseguir que no sea algo que se acabe permitiendo, ¿no? El tema de la regeneración, porque al final es como la sostenibilidad. Los cambios van muy rápidos y los términos se acaban pervirtiendo un poco, ¿no? Pero bueno, allí estamos. Pues muchísimas gracias, Orson. A ver, para ir dando cierre a esta entrevista, a esta interesante entrevista con muchísimo contenido de valor, pues nos gustaría, como sabes, terminar con una receta. Así que todo tuyo. Sí, sí. Mira que esto lo he pensado mucho porque últimamente no tengo apenas tiempo de cocinar, pero bueno, he tirado de memoria. Y bueno, pues mira, yo te diría ahora que estamos ya entrando al verano, eh, pues mi propuesta es una crema fresca de pepino, de primero, y de segundo, eh, caracoles a la llauna, ¿no? Que es un plato bastante típico sí, de, de Lleida. Y bueno, pues para la crema fresca de pepino, pues coger un pepino
un buen huerto ya sea de market garden, huerto biointensivo, en cualquier caso un pepino regenerativo, ¿no? Se lava el pepino, se pela, dejando algo de piel, si no se quiere que repita, que hay gente que le repite, luego puedes sacarle los extremos, ¿no? Entonces, bueno, se tritura, se le echa también un diente de ajo, un poco de sal, vinagre de manzana, aceite de oliva y eso se pasa bien por la batidora, ¿no? Y de últimas, también para que no amargue, pues sales y aprovechas esa menta que tienes puesta para, bueno, pues por todo el tema de las plagas, ¿no? Y tal, y le echas y te queda una crema fresca de pepino. Y perdona, me he olvidado el yogur. Muy importante, un yogur que sea un yogur de pasto y también se le añade, ¿no? Y entonces, bueno, eso te queda una crema fresca que yo recomiendo ponerla en la nevera unas horitas, que es muy buena, es una alternativa al gazpacho. Y para los cargols a la llauna, los caracoles a la llauna, pues mira, estuve pensando también, ¿no? Me gusta porque es un buen ejemplo de cómo se puede aprovechar algo que puede ser visto como una plaga, ¿no? Al final, pues si te lo puedes comer es la mejor manera. Y nada, pues los caracoles a la llauna básicamente se tienen que limpiar, ¿no? Como se limpian los caracoles, haciendo que saquen la baba y todo eso, y se ponen en una bandeja con el orificio hacia arriba, mejor si son grandes. Y entonces se le echa pimienta, aceite de oliva, poquito de sal y hay gente que le quiere echar vino tinto o no. Aquí también podríamos hablar de un vino regenerativo, ¿no? Y se pone a hornear unos 20 minutos a 180 grados, ¿no? Mientras está horneando, se prepara una buena picada de aceite, ajo y perejil. Y los últimos 5 minutos, pues se abre y se echa por encima. Y bueno, pues ya está listo para comer. Oh, estoy babeando, además, a esta hora punta, ¿sabes? Es que, wow. Muchísimas gracias por compartir esta receta. Sí. Me encanta, me encanta. Pido uno. Yo también, la verdad, también estoy con un hambre que estoy con los ayunos intermitentes estos y ya salivando también. Pues muy bien, muchísimas gracias, de verdad, Orson. Ha sido un auténtico placer compartir contigo este episodio de Regeneración y sobre todo por conocer más sobre este complejo mundo del carbon farming, todos estos conceptos nuevos, los retos a los que nos afrontamos, ¿no? Bueno, afrontamos y por esa energía, sobre todo, de fomentar la regeneración. Así que muchísimas gracias. A ti, Ada, a ti y a todo el equipo que hay detrás. De corazón, muchas gracias por darnos este espacio y esta visibilidad. Nos da mucha ilusión a toda la gente de Aceya Projects. Gracias. Y a ti que estás al otro lado, te animo a compartir este podcast para que otras personas se inspiren con proyectos como Azoya Projects. Además, también puedes proponernos temas que te gustaría que tratáramos y también puedes escribirnos a info@farm45.io. También te puedes suscribir a nuestra newsletter donde os vamos informando de todas las formaciones y actividades que estamos haciendo y solamente tenéis que entrar a la página farm45.io. Y muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Farm45 por escucharnos y hasta el próximo capítulo. Un podcast de Farm45. Suscríbete a nuestros canales de podcast en Spotify, Apple Podcast e iVoox. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Farm45. Y también en nuestro canal de YouTube. Y no olvides visitar nuestra web farm45.io. Regeneración, un podcast de Farm45.